Reciban un cordial saludo, compañeras y tutora. Mi nombre es Erika Almario Alvarado, soy integrante del grupo número 17, que está conformado también por Edna Rocío Posada Montalegre, Janet Álvarez y Mayra Alexander Ramos, del curso de Stakeholders. A continuación vamos a presentar el paso número 5 de la evaluación final. Esta actividad se ha desarrollado con el fin de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del curso de Stakeholders a través de las 3 unidades didácticas desarrolladas en el siguiente trabajo colaborativo, que abarca plenamente todos los conceptos comprendidos dentro de la gestión de los interesados, la gestión de los recursos humanos y la gestión de las comunicaciones. Bueno, el objetivo principal de este es establecer la aplicabilidad de la guía del PMBOK y su utilidad en los proyectos al definir los recursos, las metodologías, herramientas y técnicas para determinar o conformar su ciclo de vida con base a los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. Tenemos varios objetivos específicos. Uno de los más importantes es definir los conceptos necesarios para la planificación de los interesados, reconocer la gestión y proceder en la gestión de las comunicaciones. A continuación podemos ver el artículo de revista en el cual me tocó hacer el análisis, conclusiones y recomendaciones de la autopista Neiva-Santana Mocoa, donde podemos resaltar el gran trabajo que realizamos como equipo, donde pudimos identificar los interesados, gestionar las comunicaciones y pues ayudar como equipo de proyecto para que no hubiera ninguna interferencia y el proyecto se realizara con éxito. La proyección. En el desarrollo del trabajo teníamos que formular una pregunta. La pregunta que yo formulé a la compañera Mayra Alexandra es cuál es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, la responsabilidad de las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión de personal. Entre estas cuales desarrollar el equipo del proyecto, adquirir el equipo del proyecto, dirigir el proyecto y planificar la gestión de los recursos humanos. La respuesta que me hiciera la compañera Mayra es, en un proyecto, ¿cuál es la base fundamental de la gestión de los stakeholders? La respuesta que yo le di es planificar la gestión de los recursos humanos. Es el proceso de identificarlos y documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como crear un plan para la gestión del personal. En el juicio de expertos, yo escogí el rol de abogado representante de los trabajadores. En el estudio de caso que teníamos, el caso de las Tres Torres, debido al accidente que se ocurrió, la labor más importante, la responsabilidad como abogado representante de los trabajadores es asegurar la reclamación de las pólizas y los seguros para resarcir a las familias víctimas de este incidente, como también en la investigación de todos los procesos y procedimientos en los cuales incurrieron para que ocurriera pues este accidente. También ayudé al análisis cualitativo del estudio de caso. El análisis cualitativo incluye los métodos para priorizar los riesgos identificados y poder realizar el análisis cualitativo o la planificación de la respuesta al riesgo. La mejor práctica para llevar a cabo el análisis cualitativo de los riesgos es la de utilizar un conjunto de valores fijos que representen la probabilidad y el impacto de cada riesgo desde el punto de vista cualitativo. También tiene como objetivo, pues en el desarrollo del proyecto de construcción de las torres petroleras de Malasia, cada riesgo de identificado se evaluó la probabilidad y el impacto, es decir, se asoció riesgo a riesgo un valor cualitativo de probabilidad e impacto. Los riesgos pueden ser evaluados en entrevistas o reuniones. Para este caso seleccionamos entrevistas con las categorías de riesgos del orden del día. Y podemos identificar que entre los riesgos más intolerables tenemos la llegada tardía de los fondos y la falta de financiación, tenemos problemas de comunicación y riesgos ambientales naturales, terremotos o huracanes, como también los riesgos de terrorismos o accidentes causados por el hombre. De esta manera hemos terminado con mis aportes, espero hayan sido claros, les agradezco muchísimo, un abrazo. Buenas noches, compañeros y tutora. Me correspondió el punto gestión de los stakeholders. Pues como vemos en la guía del PMBOK, la gestión de los stakeholders
son una parte muy importante dentro de un proyecto porque pues son las partes interesadas o son todas las personas o entidades que afectan directa o indirectamente a una empresa generándose un impacto mutuo. Los interesados se pueden encontrar en diferentes niveles dentro de la organización y poseer diferentes niveles de autoridad. Los interesados pretenden también establecer un sistema eficaz para mantener la comunicación con todos los interesados del proyecto. A manera de conclusión, podemos decir que la gestión de los stakeholders brinda las herramientas necesarias para identificar, planear, gestionar y controlar la participación de los interesados dentro de un proyecto. El éxito de un proyecto es poder cumplir con las necesidades y satisfacción de los clientes o los stakeholders. Las recomendaciones es que el registro de interesados de un proyecto se debe consultar y actualizar de manera frecuente, ya que los interesados podrían cambiar o se podrían identificar nuevos interesados a lo largo de la vida del proyecto. La comunicación es algo muy importante dentro del proyecto, pues, para la gestión de los interesados, porque pues trata de la creación y el mantenimiento de las relaciones entre el equipo del trabajo. La pregunta que formulé fue dentro de un proyecto en qué consiste el acta de constitución. La compañera Janet respondió, el acta de constitución de un proyecto consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto donde se documentan los requisitos iniciales, objetivos, los satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados del proyecto. La pregunta que Janet formuló, ¿en qué consiste la gestión de las comunicaciones de un proyecto y qué procesos incluye? Pues la gestión de las comunicaciones es un tema esencial para poder llevar una buena relación de trabajo entre los miembros del equipo del proyecto y poder alcanzar los objetivos propuestos. En la gestión de las comunicaciones encontramos varios procesos, como el planificar, gestionar y controlar las comunicaciones, pues los directores de proyectos mantienen una constante comunicación con los miembros del equipo o los interesados, tanto internos como externos del proyecto, siendo la principal clave del éxito el mantener una eficiente y eficaz comunicación en donde impactará en los buenos resultados del proyecto. Juicio de expertos. A mí, yo elegí de la parte del interesado del proyecto, fue socio a favor de la construcción del puente. Pues estoy de acuerdo con la construcción del puente, pues porque el pasadizo que comunica de una torre a otra será muy necesaria, pues porque servirá para que los usuarios de las torres cuenten fácilmente con el desplazamiento y evacuación de una torre a otra en caso de que se presente algún incidente o algún tipo de acto terrorista. En cuanto a los sobrecostos, es mejor prevenir que lamentar, pues porque se puede tener en cuenta que es mejor invertir un poco más sin contar con un buen trabajo de infraestructura que será muy útil para prevenir cualquier incidente. En cuanto a la incomodidad de los usuarios de las oficinas de los pisos afectados, se podrían reubicar o se podrían reducir un poco más las oficinas con tal de contar con el bienestar de las personas, de los empleados. Plan estratégico. Establezca sobre los sobrecostos que se generan. Pues dentro del proyecto se va a generar un sobrecosto de $300,000, que son los interesados del proyecto pues no están dispuestos a asumir y por otro lado los socios ubicados en este piso debían reducir las áreas asignadas que no están dispuestos a aceptar. Los sobrecostos que se ven plasmados son adicionar mucho más materiales para su construcción en los previstos del proyecto, alargar el contrato de mano de obra para la terminación, retraso en la construcción y entrega del proyecto y utilización de maquinaria especial. La calidad. Pues para la óptima calidad del proyecto se tendrá una supervisión constante en los materiales y la utilización de la construcción del puente. También se va a verificar que sí cumplan con las normas en la construcción y diseño del puente. El tiempo. La construcción del puente pasadizo entre las dos torres, pues es un imprevisto que no se venía a venir, pero pues de todas las construcciones de este tipo de proyectos, como en las famosas torres de Petronas, pues deben tener una estructura de contingencia y pues este tiempo es adicional que será tenido en cuenta para construir dicho puente en donde se podrá tardar un poco más de 6 meses.
Para el punto número 1, el tema en el artículo escogido fue el PMBOK y su utilidad en la gestión de proyectos aplicado para el proyecto de la autopista Santana-Mocoa. Como hemos visto en el desarrollo de las fases anteriores, el PMBOK es una guía o norma estandarizada que nos ofrece marcos de referencias para desarrollar proyectos. Nos da las bases o las pautas qué hacer, qué tener en cuenta para llevar a feliz término los objetivos propuestos en un proyecto. En términos generales le permite a la gerencia establecer un orden, estandarizar procesos, establecer directrices y muchas estrategias más que sirven para la gestión de proyectos. Para el punto número 2, cuadro de preguntas y respuestas. La pregunta que formulé es, ¿en qué consiste la gestión de las comunicaciones de un proyecto y qué procesos incluye? La respuesta que di al interrogante fue la pregunta formulada por la compañera Edna. Dentro de un proyecto, ¿en qué consiste el acta de constitución? El acta de constitución de un proyecto consiste en desarrollar un documento que autoriza formalmente un proyecto. También en obras civiles se le llama como acta de inicio, es el que da el aval para que ya un proyecto se pueda empezar a ejecutar. En el punto número 3, juicio de expertos, el papel asumido es el del líder. El argumento básicamente se centra en explicar por qué se debe construir el puente pasadizo entre las dos torres. Primero que todo se argumenta pues que se debe hacer porque es una obligación ya reglamentada por el gobierno. También explicarle a los socios la utilidad de este puente, pues es una medida de contingencia a posibles eventualidades que se presenten en alguna de las torres, como incendios, ataques terroristas por tierra, terremotos, posesión indebida y secuestro de alguna de las torres que permite más rápido la evacuación. Además, se les explica también que no se le verá afectada la calidad de las torres. Se contratará personal altamente calificado para que no sea mucho el tiempo de ejecución de este puente como tal y no cause tanto traumatismo. De igual manera, se gestionará con la alta gerencia algún tipo de compensación para aquellos socios que están inconformes porque tienen que ceder algo de espacio de sus apartamentos. Entonces se utilizará como alguna compensación por estas inconformidades. Para el punto número 4, plan estratégico, monitoreo y control. Monitoreo y control, básicamente esta actividad se ejerce por la alta gerencia, que se trata de realizar un seguimiento continuo al cronograma y demás criterios de construcción de la obra. Es una supervisión o una auditoría que se le hace a todos los procesos del proyecto. Las comunicaciones. Como hemos visto anteriormente, el plan de gestión de las comunicaciones cumple un papel muy importante dentro de la obra. Permite mantener a los interesados del proyecto comunicados e informados en todo lo que tiene que ver con el proyecto, avances, cambios, modificaciones, todo lo que tiene que ver con las fases del proyecto. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? Influenciar a la opinión pública y a los stakeholders del proyecto, aumentar el éxito del proyecto, brindar información a los interesados sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto, mantener actualizada la base de datos que contenga información detallada del proyecto. ¿Cuáles son estas estrategias? Contratar un profesional en comunicación social, trabajador social o psicólogo con el fin de contar con personal exclusivamente dedicado al plan de gestión de las comunicaciones, reuniones y socializaciones semanales, creación de páginas web donde se publicarán todo lo relevante del proyecto, un punto de atención al usuario u oficina para recibir todas las peticiones, quejas o reclamos. Los riesgos del proyecto. Identificaron algunos riesgos como la posible llegada tardía de los fondos y la falta de financiación, falta de conocimiento y experiencia de los miembros del grupo de trabajo, problemas de comunicación, presupuesto mal elaborado, riesgos ambientales o naturales como terremotos o huracanes. Pero asimismo se establecen unas estrategias o acción, por ejemplo, para el tema de problemas de comunicación se debe establecer el plan de gestión de las comunicaciones,
se deben asignar tareas de acuerdo a las habilidades y destrezas y conocimientos del equipo de trabajo. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Es algo básico de mucha importancia, incluso en nuestras relaciones diarias. Para un project manager se convierte en una herramienta fundamental gracias a la cual puede desarrollar funciones como la coordinación, la cooperación, la gestión. La buena o mala comunicación es, por tanto, uno de los factores que influye en el éxito o en el fracaso del proyecto. Las diferentes dimensiones de la comunicación son interna, externa, vertical, oficial y no oficial, escritas versus oral, verbal versus no verbal. Planificar la comunicación, escoger adecuadamente el nivel del lenguaje, establecer múltiples canales de comunicación son algunas de las características para la comunicación en un proyecto. Tercer punto, juicio de expertos. Interesados y argumentos. Los interesados en este caso es el gobierno y el argumento. El gobierno de Malasia dio la orden de parar la competencia e instalar el pináculo al mismo tiempo para atraer la mirada de todos los medios del mundo. Sin embargo, los trabajadores de la Torre 2 no hicieron caso y se ensamblaron en el pináculo escondidos dentro del edificio, convirtiéndola oficialmente en el edificio más alto del mundo por una semana hasta que se completó la Torre 1. Se permitió a los trabajadores y compradores volver 3 horas más tarde alrededor del mediodía. Nadie fue herido durante la evacuación. Existen criterios basados en altura, clasificándolos en 4 categorías, de forma que un rascacielos tendría que tener al menos 100 metros de altura y el rascacielos el más alto tiene más de 150 metros de altura. También se ha definido como superalto al que llega a 300 metros de altura y mega alto al que supera los 600 metros. La razón de su construcción suele ser el máximo aprovechamiento económico del suelo. Por eso es que intervino el gobierno, por lo cual el gobierno se basa en la distribución del suelo, la cual y sus características para la construcción. Plan estratégico. Está el proceso de realizar el análisis cuantitativo, que es al analizar el efecto de los riesgos y asignar una cuantificación numérica, lo que permite tomar decisiones en caso de incertidumbre. Puede utilizarse para asignar riesgos una calificación numérica individual y a pesar de que es una entrada de proceso de planificación de la respuesta a los riesgos y el análisis cuantitativo de riesgos de repetirse también después de la planificación de la respuesta de los riesgos, para así determinar si el riesgo general del proyecto ha sido reducido satisfactoriamente. Las sugerencias básicas son el registro de riesgos, plan de gestión de riesgos y planes de gestión de costos y cronogramas, factores ambientales y activos de la organización. Es importante determinar la duración de cada una de las actividades. Esto permite juzgar la factibilidad del proyecto, o sea, establecer si existe una distribución uniforme del trabajo, si los plazos son realistas, si el tiempo es suficiente para obtener los productos básicos que se necesitan como insumos para otras actividades. Es importante determinar la duración. Todo proyecto requiere una serie de recursos, ya sean bienes, medios, servicios, etcétera, para obtener el producto y lograr el objetivo inmediato. Se distinguen 4 tipos de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros, para asegurar una mayor precisión y adaptación de los recursos que se pueden complementar.